Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Vamos a hablar ahora de un trabajo que venimos realizando en conjunto con Laboratorios Vago, que se trata del desarrollo y transferencia de una nueva vacuna contra la COVID-19. Nosotros trabajamos en el grupo de nanomedicina veterinaria del INTA Bariloche. Bueno, primero hacer como una breve reseña de lo que es la plataforma de nanovacunas. Es una plataforma que INTA tiene patentado junto con 2 universidades extranjeras y es un desarrollo en el cual venimos trabajando hace aproximadamente 15 años. Esta plataforma consta de 2 componentes. Tiene un componente que es los liposomas decorados con alfa-1,2-maniobriosil-PECP, que es una molécula sintética que se ancla en la superficie del liposoma, y eso es lo que permite direccionar la carga de ese liposoma específicamente hacia células dendríticas, que son importantes células del sistema inmune. Este direccionamiento, esta molécula que acá está representada como unas espículas celestes con un extremo rojo, es especie inespecífica y direcciona, eso significa que direcciona, digamos, a células dendríticas de cualquier especie que tenga un receptor específico que se llama DC-Sign. Abajo van a ver en la referencia, está la publicación respecto de ese tema. Por otro lado, hay otro componente en esta plataforma, que es el componente número 2, que pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, péptidos, lípidos, cualquier molécula que se pueda anclar, ya sea en la superficie del liposoma o dentro del liposoma, es plausible de ser transportado por este nanovehículo, y eso en su conjunto conforma la plataforma de nanovacunas. Nosotros tenemos un especial interés en el transporte de ya sea proteínas o algún componente que sea un antígeno, o de ácidos nucleicos, principalmente lo que es ADN plasmídico, para codificar ese antígeno de interés. Bueno, cuando surge, para tener una especie de también reseña del trabajo en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, anterior a la pandemia, previamente hemos evaluado el desempeño de la plataforma de nanovacunas, tanto in vitro como in vivo, en ratones, bovinos y ovinos, contra distintas enfermedades, como por ejemplo brucela ovis, herpes bovino, y los resultados fueron siempre promisorios. En el 2019, justamente con estos resultados que comentaba recién, decidimos avanzar y ampliar un poco por decirlo de alguna manera, el espectro o los posibles usos de esta plataforma. Entonces comenzamos en 2019 a evaluar la plataforma de nanovacunas in vitro en células dendríticas de peces, específicamente en PACU, células dendríticas de PACU y células dendríticas de trucha arcoíris. Eso teniendo en cuenta principalmente la acuicultura continental, que a nivel mundial está creciendo mucho, y en Argentina en particular también está con mucho crecimiento y potencialidad para el futuro. Y bueno, iniciando en el año 2020, que fue justo cuando comenzó la pandemia, estábamos diseñando un ensayo para evaluar la plataforma de nanovacunas contra la linfadenitis gaseosa en ratones. Y en ese momento que estábamos en pleno diseño, surge la pandemia y nos preguntamos, ¿no? Bueno, estamos en un contexto de pandemia, esto es algo desconocido, ¿esta plataforma servirá, funcionará para poder realizar una vacuna contra la COVID-19? Bueno, lo primero que hicimos entonces fue empezar a evaluar la estructura de la proteína Spike del SARS-CoV-2 y de otras proteínas. En ese momento, a principios de 2020, había muy poca información, era todo muy reciente. También nos basamos mucho en publicaciones previas al SARS-CoV, que es el virus muy relacionado, que fue el que hizo un brote en 2002, y del MERS también, y la poca información que había disponible en ese momento, aunque por el poco tiempo que había pasado era bastante, empezamos a definir cuáles podrían ser los antígenos. Ya se veía que, al igual que virus relacionados, la proteína Spike
en los coronavirus es importante, y nosotros en particular hicimos foco en una región de la proteína spike que es el ARBD, que es el dominio de unión al receptor AC2, y ese fue el antígeno que nosotros decidimos utilizar, no la proteína entera, no la spike entera, sino una porción de la misma, que es el punto clave de unión al receptor AC. Ahí también fue cuando decidimos hacer una vacuna de ADN plasmídico, o sea, una vacuna génica, y nos pusimos a trabajar en el diseño de distintas versiones in silico de la RBD. Entonces, con herramientas de bioinformática y con información disponible, diseñamos nosotros distintas versiones del gen que codifica para el RBD, y después de hacer evaluación de los mismos, también in silico, hubo algunos que se descartaron y nos quedamos con los 3 que veíamos que tenían las mejores ventajas técnicas. Siempre pensando en una transferencia, porque a veces cuando uno hace investigación no tanto relacionada a lo que es la transferencia, sino más bien relacionada a la academia, a veces es muy interesante evaluar otras opciones que técnicamente tal vez cuesta más, por ejemplo, escalar. Pero nosotros estábamos pensando desde el principio en algo que pudiera llegar rápidamente a escalarse. Entonces, estas 3 versiones, estos 3 genes diseñados in silico, los sintetizamos y los clonamos dentro de un plásmido comercial, y se generaron distintos plásmidos codificando para esas versiones de la RBD. Por cuestiones de propiedad intelectual, no podemos revelar en este momento cuál es el contenido de esos, o el diseño, o la información que llevan esos genes, pero sí podemos decir que son distintas versiones de RBD, y con eso se formaron los sendos plásmidos P1, P2 y P3. Esos plásmidos luego los evaluamos en ratones a una dosis, y después a los 21 días post-inoculación evaluamos la respuesta inmune humoral, y vimos que los 3 plásmidos responden o generan respuesta, pero como pueden ver, el plásmido 2 es una respuesta que es leve, muy cerca del cutoff, no es una respuesta que sea deseable para nada. Y lo mismo con el plásmido 1, que si bien genera más respuesta, hay animales que caen dentro del cutoff. En cambio, el plásmido 3 vimos que respondían a los 21 días. Si bien es cierto que la vacuna génica con una sola dosis tiende a ser menos eficiente, nosotros estábamos buscando que sea, digamos, que alguno de los diseños respondían, digamos, que todos los animales inoculados respondieran. Entonces se descartaron las 2 primeras opciones y se definió avanzar con el plásmido número 3. Bueno, eso fue lo que pasó a la próxima etapa, y lo que continuó después es buscar empresas que estuvieran interesadas. Hicimos un contacto de investigación, digamos, un primer contacto en realidad con laboratorios Vago, que se mostraron interesados en avanzar. Y entonces, después de varias reuniones, se hizo un convenio de investigación y desarrollo. Nosotros habíamos diseñado las vacunas y habíamos hecho esta producción que había comentado anteriormente. Entonces, el laboratorio se mostró interesado en avanzar en ese convenio de investigación y desarrollo. Obviamente, como hay personal de CONICET involucrado en este trabajo, en este momento estamos trabajando en la adenda para incluir a CONICET en este convenio. Bueno, luego, habiendo ya definido el plásmido 3, el plásmido, digamos, codifica para esa versión, esa tercera versión del RBD, decidimos hacer la formulación y evaluación en la plataforma de nanovacunas, utilizando distintos, si bien en todos los casos se trataba de liposomas direccionados a células dendríticas, distintas formulaciones, lo que acá llamamos como liposoma A, B y C, y también inoculamos en ratones el plásmido desnudo, o sea, el plásmido 3 desnudo, la misma cantidad. Tampoco puedo hablar de cantidades por cuestiones de propiedad intelectual, pero sí es una dosis normalmente utilizada en ratones, una dosis relativamente baja, y se evaluó la respuesta inmunohumoral
contra la proteína spike entera. Como esto es una porción que codifica, o mejor dicho, este es un gen que codifica para una porción de la spike, o sea, la RBD, supuestamente debería haber reacción contra la proteína entera, contra esa porción de la proteína. Esto se realizó con ELISAs comerciales adaptados a ratón. Se realizaron 2 vacunaciones a los días 0 y 42, y como pueden ver, los animales que fueron el control negativo, digamos, inoculados con solución fisiológica, en ningún momento respondieron como corresponde, pero luego se puede ver que, por ejemplo, los animales inoculados solo con el plásmido en solución fisiológica, al mes, o sea, después de una dosis, no había respuesta todavía, pero luego obviamente usamos esto es algo que hay que aclarar, en el gráfico anterior ustedes habían dicho que sí se había visto que había respuesta. Obviamente acá no se ve respuesta porque inoculamos menos cantidad que lo que se inoculó en la prueba anterior para definir cuál plásmido quedaba. Entonces, luego de la primera vacunación, en el plásmido desnudo no responde, pero luego de 2 dosis sí se ve respuesta en algunos de los animales, se ven desvíos grandes, y después de 6 meses esa respuesta aumentó un poco, pero no fue algo realmente con mucha potencia. En cambio, todas las formulaciones que se probaron con los distintos liposomas, con las distintas formulaciones de la plataforma, dieron respuesta, pero como se puede ver en el liposoma B, en la plataforma formulada en los liposomas ahora acá nombrados como liposoma B, luego de una sola dosis se vio que todos los animales respondieron bien, hay desvíos, por supuesto es una sola dosis de vacuna génica, y luego de 2 dosis se vio que los animales no aumentaban tanto en la cantidad de anticuerpos, pero sí se emparejaban, lo cual es muy deseable. Y luego, a los 6 meses, seguían teniendo niveles digamos, relativos altos con respecto a las dosis anteriores, a las cantidades anteriores, a los 6 meses. Entonces, esta fue la formulación elegida. No significa que las otras formulaciones sean malas, como pueden ver, y como dije al principio, todos responden, pero tienen mucho desvío y es algo que no es tan deseable. Esta es la dosis entonces, esta es la formulación entonces que avanzó, es la formulación con liposoma B dentro de la plataforma de no vacunas, más el plásmido 3. Eso es lo que pasa lo que pasó en su momento a la próxima etapa. Por cuestiones comerciales, de soberanía y de propiedad intelectual, se decidió entonces diseñar un plásmido propio. Un plásmido que en ese momento estábamos trabajando, como dije antes, con la Denda, todavía seguimos trabajando con la Denda, pero sí estábamos trabajando fuertemente entre INTA y Laboratorios Vago, entonces entre ambas instituciones se decidió armar un plásmido propio. Y ese plásmido debe contemplar todas las normas regulatorias establecidas por la ANMAT. Si fuera para todo lo que es vacunas veterinarias, debería ser SENASA, en este caso es una vacuna para posible uso en humanos, entonces hay que regirse por las regulaciones del ANMAT. Entonces se diseñó un plásmido que nombramos PIB y se clona el gen de la RBD3 en el mismo. Lo único que puedo dar como detalle es que es un plásmido más pequeño y por eso más eficiente. Entonces, luego de tener este plásmido nuevo y de clonar, se inicia la transferencia tecnológica, al mismo tiempo que se vacunan y comienzan a evaluar los ratones con el mismo liposoma B, pero el plásmido nuevo. Repito, el gen que codifica para el RBD3 es el mismo, lo que cambió es el plásmido, que también fue un diseño propio. Y en este momento estamos evaluando esas formulaciones. También no lo voy a mostrar acá porque no es una experiencia concluida, pero sí tenemos muy buenos resultados con esto. Entonces, a medida que se va avanzando con esto, ya se decide comenzar la transferencia, sobre todo del know-how de la síntesis del compuesto patentado por INTA y de la formulación de esta plataforma a Laboratorios Vago. En paralelo también estamos realizando, o sea, se han hecho y ahora se va a comenzar de vuelta, ensayos de estabilidad de esta formulación a 4 grados y temperatura ambiente, lo cual es una gran ventaja de este tipo de vacunas, comparadas con las que ya existen, que tienen que tener refrigeraciones de entre -80 a -20 grados.
o sea, 20 grados bajo cero. En este caso, hemos evaluado a 4 grados y a 20 grados, que es la temperatura ambiente tomada por default, y se comprobó la integridad de los liposomas y del ADN plasmídico hasta por un periodo de 2 meses. Y esto, como continúa evaluándose y se está por comenzar de vuelta otra, digamos, otra tanda, esto podría ser incluso de más tiempo. Por último, bueno, Laboratorios Bagó se encuentra en este momento en el proceso de adaptar una de sus plantas para producir el primer lote con calidad, a fin de concluir los ensayos preclínicos de inmunogenicidad y seguridad que son muy importantes. Los ensayos de seguridad son los que demuestran que esta formulación es segura, no genera efectos adversos graves, y eso hay que demostrarlo en los ensayos, en la última parte de los ensayos preclínicos, antes de eventualmente pasar y tener aprobación para los ensayos de fase 1. Bueno, por último, para tener en cuenta, como puntos importantes en lo que es la transferencia de tecnología de vacunas, todo desarrollo relacionado a vacunas debe realizarse utilizando solución fisiológica o similar. Eso es muy importante, teniendo en cuenta que debe ser una solución aprobada por el organismo regulatorio correspondiente. Muchas veces pasa que uno en el laboratorio, el buffer que tiende a utilizar es por defecto siempre es PBS. PBS no es un buffer que está aprobado para inoculantes, como inoculante. Entonces, si se hace todo un desarrollo en base a PBS, cuando después hay que cambiar a solución fisiológica, puede traer problemas y eso hay que tenerlo en cuenta. Desde el principio, entonces, deben seguirse las normativas, ya sean de SENASA, OneMat o el organismo regulatorio correspondiente, porque adaptar una formulación luego puede resultar muy complejo e incluso frenar el desarrollo y la transferencia. Todo desarrollo debe adaptarse a las líneas de producción existentes, eso también es un punto a tener en cuenta, y hay que tener capacidad de ser producido, digamos, de lo que uno desarrolla que esté producido en escala sin grandes adaptaciones. O sea, cuando uno tiene un desarrollo de laboratorio, ya desde el principio tiene que tener la posibilidad de ser escalado, porque si no la industria realmente no se interesa o no lo acepta con facilidad. La industria tiene que poder escalar relativamente fácil los productos farmacéuticos para producirlos en masa y que tenga un costo-beneficio bueno. Y por último, algo que nosotros discutimos mucho, hay mucha gente que siempre se escucha, que el tema de la propiedad intelectual, de las patentes, que no es algo bueno, y en realidad la protección de la propiedad intelectual es necesaria, porque de lo contrario la industria no se interesa por el producto y el mismo termina no llegando al usuario final. Bueno, eso es un poco, en resumen, lo que venimos trabajando y les agradecemos mucho por su atención. Gracias.